Y bueno, silencio, cámara, micrófono, pero por aquí ando. Muy bien. Sí se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, la idea es avanzar un poco más en el largo tema de endoesqueleto y de tal manera que, como ya habíamos visto aspectos generales, sobre todo, bueno, sí, aspectos generales, ¿no? Ahora lo que quiero es que veamos en las clases de peces, condrictios y osterictios, y luego nos introduzcamos al tema del cráneo de los tetrápodos. Pero la modalidad de ahora es que, bueno, no es que sea de ahora nada más, sino que en todos los cursos, cuando se está exponiendo cómo es la anatomía del cráneo, se tiene que estar mencionando otros órganos o estructuras que no son del tema de endoesqueleto, sino que, por ejemplo, si nosotros decimos que una de las funciones principales del cráneo es proteger al cerebro o encéfalo, bueno, pues conviene tener una idea de cómo es esa parte o ese órgano. Y también si decimos que el cráneo sirve de inserción para varios músculos, bueno, quizá ver algún ejemplo de qué músculos se fijan en el cráneo, por lo menos en uno de los extremos, y en qué otra estructura se fija el otro extremo. También vamos a, como se considera que protege también a los órganos principales de los sentidos, pues veamos cómo son esos órganos principales, como de la visión, del olfato, del oído interno, ¿sí? Entonces, esa es la idea ahorita, es ser un poquito como invadiendo el tema del sistema nervioso, un poco el sistema muscular, etc. De todos modos, todo esto nos va a beneficiar cuando ya lleguemos a esos temas, porque ya los citamos, ya vimos aspectos generales, ¿no? Entonces, bien, veamos dentro de la superclase de los peces, la primera que me gustaría estudiar es la de la clase de los condrictios o peces cartilaginosos. Después pasaríamos a la clase de los osteictios, ¿sí? Y en algún momento pues tendríamos que considerar también la clase de los ciclóstomos. Por lo pronto quiero ver en las dos clases más grandes, que son más conocidas además por todos ustedes. Bien, veamos aquí cómo es el cráneo de un tiburón, ya lo habíamos estudiado. Ustedes de cualquier manera, pues interrúmpanme para aclarar alguna duda o, o rectificarme en algún lapsus que tenga, etcétera. Bien, entonces, vimos el cráneo de los condrictios como los tiburones, tiene este aspecto en vista dorsal. ¿Y qué es lo importante de sus componentes? Bueno, es una sola pieza en todos los condrictios, es un cartílago único, que está dividido en cartílago frontal, cartílago parietal. Eso no existe, ¿sí? Eso es para osteictios y de ahí en adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver del cráneo de un representante típico de condrictios como el tiburón, es que este cráneo, digo, esta pieza única tiene un techo, dos paredes, un piso. Estamos viendo aquí el techo de la caja craneana, ¿sí? Que es la que alberga al cerebro encéfalo. Y de ahí se prolonga, bueno, se continúa este cartílago con dos cápsulas olfatorias que vemos aquí abultadas, más o menos ovaladas, y que contienen a los órganos del olfato, ¿sí? Me voy más hacia atrás y veo otros dos bultos más grandes
que albergan otro órgano sensorial que es el oído interno. Y entre las cápsulas olfatorias y cápsulas ópticas, ¿sí? Vean ustedes que hay un espacio que llamamos órbita ocular. Es como una concavidad de la misma caja craneana, y por su nombre, pues, ustedes ya saben que, se acuerdan muy bien que ahí se alberga otro órgano de los sentidos, aunque nunca en ningún vertebrado lo que es el globo ocular o el ojo se fusiona, digamos, de alguna manera con el cráneo propiamente o la caja craneana. Es decir, no hay continuidad entre lo que es el globo ocular y sus partes con lo que es el cráneo, sino que nada más está ubicado ese órgano de los sentidos en este espacio. Que ustedes recordarán que vimos que en el cráneo del tiburón mediano que les enseñé, que tiene una prolongación desde la cápsula olfatoria hacia atrás, llamado proceso preorbitario, o sea, anterior a la órbita, ¿sí? Y otro que se dirige desde la cápsula óptica hacia adelante y contribuye a, digamos, cerrar un poco la órbita ocular. No se cierra por completo, pero ahí ya hay una mayor protección del globo ocular. También tendríamos que considerar después que pudiera haber aquí, digamos, eh, una rama del órgano sensorial que se llama de la línea lateral, que completa aquí como que el cierre, digamos, ¿no? Bien, aparte de ver esas dos cápsulas sensoriales, bueno, tenemos que ver que al terminar el techo de la caja craneana, aquí hay una depresión llamada fosa endolinfática, que tiene sus dos orificios, dos pares de orificios. Uno es el par de orificios, ¿cómo se llama? Perilinfáticos, y otro par de orificios endolinfáticos. Que cuando lleguemos ya más al tema de órganos de los sentidos, vamos a ver que sí hay una comunicación eventual entre el exterior, a través de estos dos o cuatro orificios que atraviesan la piel, pues, y que luego atraviesan aquí el cráneo y se continúan con el oído interno de cada lado, ¿sí? Entonces esto es muy interesante porque solo se nota aquí en los condritios, dentro de todos los vertebrados. Bueno, también vemos que aquí adelante de la caja craneana está un espacio por el cual podríamos asomarnos y ver adentro ya los hemisferios cerebrales. Claro, esto es cuando ya quitaron todos los tejidos encima, a los lados y eventualmente el cráneo, y todavía al último de ese proceso, ustedes tendrían aquí una membrana, es decir, una continuación de la membrana que cubre todo el cráneo, se continúa tapando este espacio. Pero si ustedes le cortan como si fuera una telita eso, se lo quitan, y entonces es lo que, bueno, al quitarla ya ven precisamente la parte más anterior del cerebro, que son los hemisferios cerebrales, como les dije hace rato. Entonces, este espacio se llama fontanela anterior. ¿Ustedes recuerdan qué significa en latín fontanela? ¿No recuerdan? Significa ventanita, ¿sí? O sea, es un espacio por el cual, a través del cual se ve algo, ¿no? Entonces se llama fontanela anterior. Ahora, ¿por qué decimos que es anterior? ¿Acaso hay también fontanela posterior? La respuesta es sí, pero en las rayas. En las rayas hay esta fontanela anterior y hay otra más por acá, llamada fontanela posterior. A través de las dos, en las rayas, vemos el cerebro, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la fontanela anterior. Y luego vemos que también hay una continuidad
cartílago hacia adelante formando el rostro del tiburón. En esta especie o en este gran grupo de tiburones, ese rostro está formado por estas 3 barras. Pero en otros tiburones es un cartílago continuo desde aquí hasta acá adelante. Y de todo modo le llamamos rostro. Y digamos que es la parte más anterior del esqueleto y ya nada más aquí adelante habría piel, ¿sí? Y bueno, entonces el rostro ya habíamos definido que es la parte más anterior a, bueno, la parte que sobresale hacia adelante desde los ojos, ¿no? En cualquier vertebrado. Entonces, aquí esto es el esqueleto del rostro, por decirlo así, del tiburón, ¿sí? Y les adelanto que puede haber rayas que no tienen el rostro bien definido. O sea, sí tienen, va por aquí, como ustedes ven aquí el cursor, ¿sí? La parte más anterior va así, y no hay aquí una prolongación adelante del cráneo, ¿sí? Podríamos decir que no tienen rostro desde el punto de vista esquelético, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tienen ustedes que están las 2 cápsulas sensoriales, entre ellas las órbitas oculares, y entonces, bueno, todavía falta hacer señalar más bien el orificio grandote, que se llama foramen magnum. ¿Qué me dijeron ustedes que significa eso en latín? Foramen magnum. Soy todo oídos. A ver, si me lo puede decir Yowali. Sí, el foramen es como el agujero, ¿no? Y el Sí, magnum era que es el grande. el mayor, Ujú. ¿sí? O sea, el mayor de los agujeros que tiene el cráneo es el foramen magnum, y en todos los vertebrados es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, fíjate, o fíjense, otro par de forámenes por los que salen unos nervios, por ejemplo, el nervio glosofaringio, el nervio vago, ¿sí? Pero más forámenes vamos a ver en vista lateral, como se ve acá. Aquí está otra vez el rostro, vemos la cápsula olfatoria, aquí se ve la abertura de la cápsula olfatoria, a través de la cual veríamos allá adentro el órgano del olfato con sus láminas olfatorias, ¿no? Y vemos que se prolonga hacia atrás como un proceso preorbitario. Igual vemos aquí la cápsula óptica o auditiva, ¿sí? Que tiene un proceso que se va hacia adelante que se llama proceso postorbitario. Y entonces toda esta parte intermedia entre estas 2 cápsulas es una parte cóncava, ¿sí? En donde va a estar el ojo o globo ocular, ¿sí? Y ahí es donde vamos a encontrar mayor número de forámenes, por ejemplo, el foramen por donde entra el nervio óptico, que va del ojo hacia el cerebro, entra por ahí, por el foramen óptico, que numeramos con romanos como el número 2, ¿no? Vemos también otros forámenes por los cuales entran o salen nervios craneales y llevan su nombre, cada uno de ellos, igual que su número en romano. Aquí están los que ya habíamos citado en la vista dorsal, que son el glosofaringio y el vago, ¿sí? Aquí tendríamos el facial y aquí el trigémino y aquí el facial, pero faltan de dibujar unos cuantos. Por ejemplo, no estoy seguro si fuera del nervio motor ocular común, y habría otros 2 pequeñitos por ahí, ¿sí? Para completar la cantidad de 10 forámenes. Bueno, más bien 9 ¿cómo se dice? Nervios que tienen que ver con músculos, orden de los sentidos, etcétera.
9, pero hay 10 nervios craneales. Quiere decir que hay un par de nervios craneales que no atraviesan el cráneo. Ya veremos después que es el nervio olfatorio, ¿sí? Es decir, no atraviesan a través de un agujerito especial, etc. Bueno, ahí lo dejan en reserva y lo resolvemos en el último tema del programa, que es sistema nervioso. Bien, ¿qué más le vemos aquí en la vista lateral del cráneo del tiburón? Vemos desde luego que aquí estaría la fontanela anterior o ventana anterior. Por acá atrás el foramen magnum, ¿sí? Pues nada más vemos así como de perfil, ¿no? Un contorno, ¿no? Y aquí vemos, aquí abajo, un cóndilo de cada lado. Este par de cóndilos está relacionado con la mandíbula superior, que al rato vamos a recordar cómo está. Entonces, de la mandíbula superior hay un tejido ligamentoso, digamos, o un ligamento, pero no en forma de cordón, sino más amplio, que sirve para sostener a la mandíbula superior desde el cráneo, ¿sí? Y por último, en esta vista vemos aquí una superficie, digamos, cóncava, que más bien le llamamos faceta, o sea, como si fuera una careta, o sea, una cara o superficie más pequeñas que una cara fosa, por eso le llamamos faceta. Es como decir carita, qué sé yo, ¿no? Es una superficie en donde se articula un cartílago llamado yo mandibular, el cual por su otro extremo se articula con la mandíbula inferior, ¿sí? Entonces son detalles que tiene el cráneo en vista lateral, que son bastantes, ¿sí? Pero nos saltamos la vista ventral. Entonces vemos otra vez el rostro, ¿sí? Vemos las dos cápsulas olfatorias, las dos órbitas oculares. Aquí en esta parte que sobresale lateralmente, esas serían las dos cápsulas ópticas o auditivas, ¿sí? Ahora veamos que esto sería, desde aquí más o menos, todo esto, el piso de la caja craneana, ¿sí? Que es donde está el cerebro, ¿sí? Desde aquí más o menos, pasando por acá entre las dos cápsulas ópticas, ¿sí? Y como piso que es, pues es bastante aplanado y por eso le llaman placa basal del cráneo, ¿sí? Vemos muy bien las dos órbitas oculares, pero fíjense cómo en la parte posterior de la placa basal hay unas como concavidades, ¿sí? Que si nos asomáramos adentro veríamos en cada una de ellas un foramen carotidio, o sea, por donde entra una arteria carótida, pero también veríamos, no recuerdo bien si va acompañado de otro foramen, de algún nervio. Luego se los resuelvo, ¿no? El caso es que son dos espacios que llaman recesos, ¿sí? Y si no fueran compartidos con otra estructura como un nervio, simplemente les llamaríamos forámenes carotidios, porque en otros condrictios están dos orificios por separado y esos orificios les llamamos forámenes carotidios. En fin, entonces hay más detalles, ¿no? Ustedes pueden ver aquí otros orificios, otros forámenes pequeños, y les van a sorprender otros más cuando estén revisando un cráneo de tiburón o de raya, pero pueden ser forámenes para ramas de nervios que ya hubiéramos revisado, como el facial y el trigémino, que se ramifican mucho. Entonces las ramas pueden también atravesar partes del cráneo, ¿no? Esa es una parte un poco complicada de definir, estudiar y luego tratar de describir el cráneo de varias especies de tiburones y de rayas, tantos pequeños forámenes, ¿sí? Entonces habría que hacer varias disecciones para seguir tanto los nervios craneales, digamos, gruesos, como los muy delgados, o sus ramas, ¿no? Bien. Por lo pronto, miren,
Aquí está la cápsula olfatoria de cada lado con su abertura que llamamos abertura nasal o abertura olfatoria. Ahí le estamos viendo el interior, pero cuando todavía no le quitamos el órgano del olfato, ahí vemos un conjunto de varias docenas de láminas olfatorias o laminillas olfatorias que llevan el epitelio olfatorio. O sea, ahí está el órgano del olfato. Ya el órgano de la visión, ya habíamos comentado que se pone en este espacio de la órbita ocular. Y por acá se pone, bueno, está el órgano que informa de audición y de posición de la cabeza, o sea, es un órgano auditivo y estático, digamos, o sea, del equilibrio que le llaman, ¿no? Y eso se llama oído interno. Y vemos también aquí las facetas del cartílago mandibular. A los lados del foramen magnum, aquí sobresale hacia atrás, como en muchos vertebrados, un par de procesos que reciben parte de la primera vértebra. Sí, se llaman procesos occipitales. Este es un ejemplo de un término que es el que estamos, digamos, aplicando, pero que se utilizó por primera vez seguramente en osteichthyos y en tetrápodos, en donde sí hay un hueso occipital. ¿Sí? Aquí no hay un cartílago occipital, sino que es solo un cartílago, pero tiene estos dos procesos que parecen a los que tienen en estas otras clases de vertebrados, ¿sí? Los procesos occipitales. Vemos los cóndilos que les comenté que sostienen la mandíbula superior. Al rato revisamos esa relación. Pero para poder entender un poco más, vean ustedes aquí el esqueleto de las mandíbulas, ¿sí? Y vemos que la mandíbula superior está formada por un cartílago llamado palato cuadrado, ¿sí? Mientras que la mandíbula inferior está formada por el cartílago de Meckel. Esto es de cada lado, ¿no? Entonces, estos dos cartílagos constituyen un arco visceral que llamamos arco mandibular, que en los primeros vertebrados, los tracodermos, soportaba una branquia. Del otro lado, igual, esos dos cartílagos y otros más soportaban la primera branquia del lado derecho. Entonces quiere decir que en la evolución de los peces, el esqueleto del primer par de branquias se modifica para darle esqueleto a la boca. O sea, constituye, desde la aparición de placodermos y de acantodianos, constituye el arco mandibular, ¿sí? El cual lleva dientes, los cuales, no recuerdo si comentamos, que son derivados de las placas del caparazón cefálico que cubría a esos primeros placodermos, primeros acantodianos, ¿sí? O sea, los primeros mandibulados. Bueno, ya en otra etapa de la evolución de los peces, el siguiente arco esquelético branquial, digamos, también pierde branquias y ahora le llamamos arco yoideo, ¿sí? El cual en esta vista estamos viéndole dos cartílagos, uno que se llama cartílago yomandibular, que va del cráneo hasta este otro cartílago que llamamos ceratoial, pero este ceratoial se continúa con otro que es impar, o sea, porque hay dos yomandibulares, dos ceratoiales, pero hay uno solo que se va hacia adelante y que forma la lengua de los condrictios. Igual en los osteichthyos vamos a ver que es un hueso llamado de la misma manera basillal, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí parte del arco yoideo, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablo ahorita de unos arcos viscerales? Porque ya comentamos que en el cráneo hay un par de cóndilos que se van a articular con este cóndilo del cartílago palato cuadrado
no de manera así machiembrada, ¿no? Sino que hacen contacto, digamos, uno va para abajo, otro va para arriba, ¿sí? Pero los envuelve toda una membrana tendinosa, como si fuera un tendón, para unirlos. Entonces es un tipo de unión que permite movimiento. No es una unión entre dos piezas esqueléticas que implique que se estén siempre estáticas, ¿no? Bueno, entonces este es un cóndilo del cartílago palato cuadrado, o sea, un cóndilo de la mandíbula superior. Y vean ustedes aquí el cartílago mandibular, y ya había yo comentado que el extremo anterior de este cartílago se va a fijar aquí en la faceta del mismo nombre, faceta mandibular. Aprovecho el esquema para que recuerden que este es el cóndilo que se llama ectenoidal, lo cual no se lo voy a preguntar en un examen, ¿no? Si acaso le preguntaré mediante qué tipo de estructuras se puede articular la mandíbula superior con el cráneo, ¿no? Entonces ya me dirían, un par de cóndilos del neurocráneo o del cráneo. Pero no necesariamente que me den este término, porque son luego términos un poco difíciles y entonces se van sumando a una lista de nombres que tienen que memorizar en el curso, ¿no? Bueno, entonces ahí está por donde se suspende la mandíbula superior y por aquí el lugar donde llega ese cartílago que suspende a la mandíbula inferior. Pero regresemos al arco yoideo. Miren, aquí está la mandíbula inferior, o sea, cartílago de Meckel, ¿no? Y no vemos que haya un contacto directo entre cartílago mandibular y cartílago de Meckel, pero desde uno al otro corre un ligamento muy fuerte, ¿sí? O sea, se quitó para poder ver bien el esqueleto, ¿no? Pero si se está haciendo disección de la cabeza del tiburón, llega un momento en que vemos aquí ese tendón muy ancho y que propiamente pues tapa todo el extremo inferior del cartílago mandibular y luego llega a gran parte aquí de la mandíbula inferior, ¿sí? Bueno, entonces hemos invadido un poco del tema de esqueleto visceral. Igual les decía, la mandíbula inferior, o sea, cartílago de Meckel, lleva dientes que son derivados de esas placas óseas de sus ancestros, los placodermos, ¿sí? Bueno, vamos al detalle de la parte posterior del cráneo, en donde les decía yo, se prolonga hacia atrás formando dos cóndilos occipitales. Y entre ellos localizamos el foramen magnum. Nada más que en el dibujo puse los dos primeros centros vertebrales y unas plaquitas que van ahí anexas. Es decir, puse parte de la primera vértebra, parte de la segunda vértebra. ¿Por qué digo parte? Pues porque dorsalmente ya veríamos unas plaquitas que forman el arco neural. Bien, entonces, de esta manera hay una relación articular entre el cráneo y la columna vertebral, como en todos los vertebrados. Me paso a otra figura, que es como la que ya habíamos visto antes, en vista dorsal, como si fuera esta parte de acá, derecha, pero repetida del lado izquierdo. Sin embargo, le corté, por ejemplo, el techo de la cápsula olfatoria, le corté también el techo de parte de la caja craneana, todo esto de aquí así, luego el techo de la cápsula óptica o auditiva, pues para ver precisamente la ubicación del cerebro dentro de la caja craneana, igual la ubicación del órgano del olfato, que es este de aquí, dentro de la cápsula olfatoria, y luego del oído interno dentro de la cápsula óptica, ¿sí? Y además dejé ahí o sea, dibujé el globo ocular o el ojo con sus 6 músculos que lo mueven y me están tapando un poco el nervio óptico que iría así por acá y se mete de repente por el foramen óptico para llegar a la base de esta parte del cerebro.
Ahora, de este cerebro estamos viendo qué partes. Bueno, hay una parte ampliada del cerebro que se pone en contacto con el órgano del olfato. Esa parte ampliada le llamamos bulbo olfatorio. Quiere decir que de las laminillas olfatorias van a salir fibras nerviosas que van a atravesar digamos, esta pared de la cápsula olfatoria y van a hacer sinapsis con fibras que ya están aquí en el bulbo olfatorio, ¿sí? Y entonces, muchas veces decimos que este es el nervio olfatorio, pero técnicamente sería solamente ese conjunto de fibras que están pasando del epitelio olfatorio a el bulbo olfatorio, ¿sí? Y más bien, el bulbo olfatorio es un ensanchamiento del cerebro, un ensanchamiento dirigido hacia adelante, claro, en cada lado, y le llamamos, como en todos los vertebrados, bulbo olfatorio, el cual luego se angosta, pero por ahí siguen las fibras que se fueron iniciando, digamos, en contacto con el órgano del olfato, entonces van a ir circulando hacia acá, pero aquí hagan de cuenta, ese manojo pues, queda así como más compacto y le llamamos tracto olfatorio. Entonces, antes de entrar al hemisferio cerebral, hay un abultamiento del mismo hemisferio que se llama lóbulo olfatorio. No es lo mismo que bulbo, ¿sí? El bulbo es esta parte muy distal y esta es la parte más bien proximal del sistema olfatorio que llamamos lóbulo olfatorio. Entonces ahí vienen las fibras del nervio olfatorio y luego ya entran al hemisferio cerebral correspondientes, o sea, en este caso el del lado izquierdo, y entonces, a fin de cuentas, esas fibras van a llegar a un área de la corteza cerebral que se llama área, o ¿cómo se llama? Centro olfatorio, donde se integra la información olfatoria que le llegó al tiburón. Bueno, entonces fíjense que estamos ya hablando del cerebro y de una parte de él que se llama bulbo olfatorio, otra que se llama tracto olfatorio, otra que se llama lóbulo olfatorio y otra que llamamos hemisferio cerebral, ¿sí? Y atrás del hemisferio cerebral vemos el cerebelo, ¿sí? Pero a los lados del cerebelo y junto al hemisferio cerebral vemos un lóbulo óptico, en este caso es el izquierdo, ¿sí? Y también vemos por acá, atrás del cerebelo, y a otra parte que se va a continuar por aquí y se llama bulbo, el cual se va adelgazando y atraviesa el foramen magnum para formar la médula espinal, que se va fuera del cráneo, ¿sí? Y bueno, para no abandonar tanto al cráneo, me regreso aquí a lo que, digamos, a los lados de donde están el lóbulo óptico, el cerebelo y esta aurícula ¿cómo se llama? Del bulbo, ¿sí? Vemos que ahí están saliendo unos nervios craneales muy gruesos, ¿sí? Salen y luego se ramifican como si fuera un árbol, salen como un tronco común y luego se va ramificando. Entonces, hay unas ramas que se van para un lado, otras para adelante y igual del otro nervio. Y entonces se juntan esas ramas del nervio número 5 con las del número 7 y van hacia adelante y luego ya se van separando y muchas ramas de esas se van a estructuras que están aquí en el rostro. Y había, no sé si en algún momento les comenté que aquí entre las barras del rostro, en estos tiburones, bueno, en todos los tiburones, en los espacios que dejan el rostro, ¿sí? Hay un material de aspecto gelatinoso cuando le hacen disección y luego ven que está constituido por una serie de como esferitas y unos tubitos.
Bueno, pues es un órgano sensorial exclusivo de los condrictios, nada más que está constituido por esas unidades funcionales que llamamos, ¿alguien tiene idea de cómo se llaman esas unidades funcionales del órgano que, digamos, transforma corriente eléctrica en corriente, bueno, corriente eléctrica en corriente nerviosa, por decirlo así? ¿Tienen una idea cómo se llama? Porque es exclusivo de la clase de los condrictios, ese órgano de los sentidos. ¿No tienen idea? ¿Qué tal si hay alguien allá en su casa o en el metro o qué sé yo, les pregunta, oigan, ¿y usted que es bióloga? Bueno, ya me enteré que es bióloga o biólogo. Es cierto que los tiburones y las rayas y las mantas captan la electricidad de los objetos externos, ya sea animales o otros materiales. Pues le tienen que decir que efectivamente sí, y se llama órgano de, a ver, ¿quién se acuerda? Quizás Silvia, Paola o Eduardo o Leslie. Si no mal recuerdo, era el órgano de Lorenzini, ¿no? O ampolla, algo así. Sí, ampollas o ámpulas de Lorenzini. Acuérdense que era un anatomista italiano. Y entonces en este caso es un ejemplo de una estructura cuyo nombre es un apónimo. Así como vimos de la mandíbula inferior del tiburón, que se llama cartílago de Meckel. Ese es otro apónimo. Meckel fue un anatomista. Pero ya en los acuerdos internacionales de terminología anatómica se está sugiriendo que no se usen tanto apónimos, porque va a llegar un momento en que no nos entendamos, porque necesitamos estar haciendo un doble recuerdo. Un nombre, bueno, o sea, un apellido que se le aplica a una enfermedad, entonces se le llama síndrome de, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? O síndrome de fulanito, ¿sí? Entonces, mejor ya un nombre para ese síndrome que haga referencia a digamos, la enfermedad correspondiente, ¿no? Yo he estado en congresos nacionales de anatomía y y hay veces que en una ponencia, una sola ponencia de 20 minutos, sacan media docena de apónimos. Y bueno, pues ellos se entienden mejor, ¿no? Pero llega ahí el biólogo, ¿sí? Que no es médico, porque la mayoría de los miembros de esa sociedad son médicos, cirujanos, algunos médicos veterinarios, y una minoría la constituimos antropólogos, biólogos, etcétera, ¿no? Muy poquitos, ¿no? Pero entonces el grueso de la concurrencia, pues sí entiende de qué síndrome se trata, ¿no? Igual que qué estructura es cuando le llaman por un apónimo. Entonces ya se trata de evitar eso, ¿no? No aumentar apónimos. Bien, a ver, no sé si tengan alguna cuestión de esta figura en que está del lado derecho el cráneo está intacto, pero del lado izquierdo se ven órganos de los sentidos y el cerebro, o sea, la mitad del cerebro. Claro, esto es en vista dorsal. Habría que ver si hay otra figura, quizá esté adelante, ahorita vemos. Pero mientras de esta figura, que ¿tienen alguna cuestión? En lo que no insistí mucho fue en este órgano de los sentidos, que es el ojo, ¿sí? Por aquí, en esta parte lateral, es donde estaría el iris con su pupila, ¿no? Bueno, pero en el resto del globo ocular, bueno, el globo ocular propiamente está formado por 3 capas, como vamos a ver después. Una capa
que es la más externa y la cual ustedes se ven en ustedes mismos en las mañanas en el espejo. ¿Cómo se llama? Nosotros, igual que en todos los vertebrados, pero ¿cómo le llaman? Esa parte blanca de nuestros ojos. O sea que todas las mañanas se ven en el espejo y no saben que se están viendo. ¿O no? A lo mejor sí saben de la boca, la nariz, etc. Pero a ver, del ojo, ¿qué? ¿Cómo se llama lo blanco? ¿Cómo se llama lo pigmentado? ¿Y cómo se llama el espacio que tiene lo pigmentado? A ver, yo, Wally, ya dímelo. Habla de lo blanco como la esclerótica. Exactamente, Y es la capa más la parte- externa del globo ocular. Y la parte pigmentada, por cierto, ya que entramos en eso, el iris. el iris, que es la parte que lleva melanina, o sea, melanóforos, y eso en cierta cantidad, distribución, etcétera, y que además tiene una cierta superficie que puede tener una cierta rugosidad, entre comillas, ¿no? Y que todo eso determina el color del ojo, ¿no? Los melanóforos y el relieve fino del iris, ¿no? ¿Y cómo se llama el espacio que tiene el iris por el cual entra ya la luz hacia la retina? La pupila. La pupila, que en el mismo iris hay muchos músculos, que vamos a ver después, radiales que convergen en el borde de la pupila. De tal manera que se van contrayendo, ¿sí? Y entonces la pupila va aumentando de diámetro. O lo contrario, se relajan y se hace más reducida la pupila para controlar la intensidad de luz, ¿sí? Bueno, una vez aclarado eso, ¿por qué quería yo que tomaran en cuenta esta capa más externa llamada esclerótica? Bueno, pues porque aquí en los condrictios, dentro de la esclerótica, hay un par de cartílagos muy delgados que, digamos, hagan de cuenta que son como un cuarto de esfera. Entonces se juntan dejando un espacio ahí y esa es la mitad, digamos, de este globo ocular, ¿sí? Se llaman cartílagos escleróticos. En otras palabras, la cápsula óptica, que nunca se fusiona con el cráneo, está en el mismo globo ocular, ¿sí? Igual pasa en los osteictios, ahí están los huesos escleróticos. Acá en los condrios se llaman cartílagos escleróticos. Pero luego ya en tetrápodos prácticamente desaparecen como tales, aunque en algunos sí tienen un anillo de huesecillos que llamamos anillo esclerótico, que refuerzan también el globo ocular, como van a ver en las aves, ¿sí? En fin, fue un paréntesis en que estamos invadiendo otros temas, ¿no? Y bueno, entonces, como no se fusiona el globo ocular al cráneo, como sí sucede con el órgano del olfato, que su cápsula es una parte fusionada al resto del cráneo, igual la cápsula óptica. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué no debe estar fusionado al cráneo? La cápsula óptica, o sea, la del ojo. ¿Qué inconveniente físico tendría? Simplemente que para que el vertebrado pueda ver algo de su ambiente, tendría que estar moviendo toda la cabeza. En cambio, ustedes mismos ahorita pueden estar viendo la pantalla de su computadora, ¿sí? Pero sin mover la cabeza, mueven un poco los ojos para arriba y ven
su pared o la ventana, o ven parte del techo, ven para abajo, ven la superficie de su mesita o de la cama donde estén, mueven hacia los lados y ven otros objetos sin mover la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el globo ocular debe tener movimiento libre por acción de estos 6 músculos oculares, ¿sí? O extraoculares, como está aquí anotado. Que propiamente es un patrón para todos los vertebrados. Si el patrón de músculos extraoculares es de 6, de los cuales 2 tienen una posición oblicua y otros 4 tienen una posición recta, digamos, ¿no? Por eso se llaman 4 rectos y 2 oblicuos. Y ven ustedes que ya con todo esto, todavía nos falta aquí el nervio óptico y un cartilaguito que pudiera ver, que se llama pedicelo óptico, ¿sí? Y ya con eso se llenó la órbita ocular. Y todavía nos falta aquí señalar algo que se los voy a poner en otra figura, que como que acaba de complementar un espacio de la órbita ocular. ¿Alguna pregunta de esta figura? Miren, quiero que vean. Por donde dije que sale o entra la médula espinal, bueno, pues este es el foramen magnum, ¿sí? Este de aquí. Y aquí a los lados del foramen magnum está un par de forámenes por donde entra o sale el 10º par de nervios craneales, que es el vago o neumogástrico, uno de cada lado, ¿no? Entonces aquí se ve el foramen correspondiente y ahí está dibujado parte de ese nervio. Y luego aquí el del nervio glosofaringeo, o sea, el número 9, ¿sí? Está aquí. Bueno, pero aquí veo, bueno, había señalado hace rato parte del nervio 5 y parte del nervio 7, y de todos modos los dos van a acompañarse sus fibras, ¿no? Sin tener que transmitirse nada, pero van así como que acompañados, ¿no? Por eso algunos términos se van a encontrar ustedes después que le llaman esto, digamos, tronco del nervio facial, no, sí, del nervio facial, tronco del nervio trigemino, ¿sí? Pero que forman toda una rama que se va hacia adelante y ya le pueden quizá llamar rama supraocular del 5 más el 7. Igual hay otra rama ventral que sería también de los 2 nervios, ¿no? Y aquí dibujé una de las ramas de uno de estos, ¿sí? Que se va hacia adelante y ven ustedes cómo se va ramificando. Seguramente estas ramas que luego se van a ramificar más todavía, seguramente llegan a las ámpulas de Lorenzini que están en estos espacios, ¿sí? Entonces, conforme seguimos las ramificaciones de un nervio o de un vaso sanguíneo, vamos viendo que cada vez es más complicado, sobre todo porque cada ramificación tiene su nombre, igual que en un sistema fluvial. Ustedes ven que son varios arroyos que quizá ya ahí en la montaña o en algunos pueblitos tienen su nombre, ¿sí? Pues se van reuniendo en otros arroyos más gruesos y ya le cambian el nombre. Luego esto se junta con otros arroyos, ya forman un pequeño o muy delgado río que lleva su nombre. Este río se junta con otros y forma uno más grueso que tiene otro nombre. Y así va igual sucediendo con nervios, ¿sí? Y vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces ya veremos después, ¿no? Mientras están viendo que no es tan simple el cráneo, y lo estamos ejemplificando en un tiburón, pero podría ser la misma situación al estar viendo el cráneo de un osteícteo, de un anfibio, cualquier tetrápodo, etc.
Bueno, entonces me voy a pasar a esta siguiente diapositiva simplemente para esto. Les dije que íbamos a invadir un poco el tema de sistema nervioso y órganos del sentido, que es el último tema del programa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quiero que haya un poquito más de integración de lo que vemos en el esqueleto con otros sistemas, por ejemplo, muscular, nervioso, circulatorio, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos hablando tanto aquí de cápsula olfatoria, con órgano del olfato, y etcétera, ¿sí? Vamos a completar la revisión del sistema olfatorio, pero empezando por afuera. Este es el detalle que dibujé de donde está el orificio nasal, bueno, que mal llamado nasal, en todos los vertebrados, es decir, orificio nasal o aberturas nasales, pudiera estar correcto en cuanto a que sí están saliendo de la nariz, pero es más descriptivo decir orificio olfatorio o narina. Bueno, narina a lo mejor es etimológicamente un orificio de la nariz, ¿no? Bueno, el caso es de que hay un solo orificio, ya sea llamado narina o llamado abertura nasal, digo, olfatoria, ¿no? Sin embargo, fíjense, aquí la piel se extiende hacia atrás y divide al orificio en dos partes, ¿sí? Entonces, inclusive hay tiburones como este, ¿sí? Que tiene aquí un surquito muy somero de la piel. Entonces se establece aquí una corriente de agua que va a entrar por acá. Claro, eso no quita que le llegue agua por otros lados, ¿no? Pero a final de cuentas entra agua por este orificio y se mete al órgano del olfato que ya describimos, baña las laminillas olfatorias y se sale ahora por otro orificio o por otro espacio. Esto quiere decir que la narina en los condrictios está dividida en un componente que se llama orificio incurrente por el que entra el agua y otro orificio que se llama excurrente por el que sale. El chiste es que se establezca una corriente de agua con partículas químicas que bañen las laminillas olfatorias y entonces ya el tiburón esté conociendo más su entorno mediante este órgano sensorial que es el del olfato, ¿no? Bueno, entonces, esto lo vamos a recordar cuando lleguemos al tema de órganos de los sentidos. Pero también aprovecho la lámina para lo siguiente. Tienen que imaginarse que principalmente estos puntitos que puse pueden corresponder a melanóforos que están en la piel. O sea, esas células que llevan el pigmento llamado melanina, ¿no? Pero en algunos espacios entre esas, bueno, melanina, sí, pero a la vez, aquí tendrían que ver con más aumento en el microscopio estereoscópico, las plaquitas, bueno, más bien ya las escamas placoides, ¿sí? Que tienen una plaquita y un ganchito. Bueno, pero entre algunas de esas escamas hay orificios que se ven así como oscuros, ¿sí? Entonces, en realidad, esos son entradas de agua, ¿sí? Hacia ámpulas de Lorenzini. Y esto lo ven más acá en el rostro del tiburón o de la raya y otras partecitas cercanas, ¿no? Como estas de acá. Por ejemplo, en las rayas puede que no tengan rostro, entonces tendrían más ámpulas de Lorenzini por esta parte de su cabeza, ¿no? Pues entonces esto es parte del sistema olfatorio y hicimos alusión un poquito a otro órgano sensorial, que es electrosensorial, las ámpulas de Lorenzini. Si le quitamos la piel al tiburón en esa parte, bueno, esto de aquí que voy a dibujar en movimiento sería la narina, ¿sí?
O sea, lo que vimos aquí hace rato. Esto de aquí, tienen que imaginárselo aquí. Por aquí entra el agua, se mete aquí al órgano del olfato donde están estas laminillas olfatorias y luego se sale por aquí, ¿sí? Por el orificio excurrente. Y todo esto es cápsula olfatoria, toda. Nada más que hay unos como estos pequeños cartílagos, ¿sí? Son pueden ser diferentes entre los varios grupos de condrictios, ¿sí? En esta especie que estoy estudiando, del tiburón picudo, tienen este aspecto, ¿sí? Pero bueno, en todos los casos son cartílagos, ¿sí? Que permiten orientar más el agua hacia el interior del órgano del olfato y luego sacarla por alguna parte, ¿sí? En cambio, en los osteitos está más ordenado esto, vamos a ver. ¿Y en alguna pregunta de esta figura en que vemos las laminillas olfatorias dentro de la cápsula olfatoria? Que si dibujáramos toda la cápsula, todo el órgano del olfato, sería, esto es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero se extiende el órgano del olfato bastante más dentro de la cápsula olfatoria, que sería este cartílago que va aquí dando vuelta, que se extiende un poco hacia adelante y que por aquí ya se extiende como proceso preorbitario. Todo esto sería cápsula olfatoria. Aquí está el órgano del olfato con su abertura, pero no quiere decir que esta sea la abertura llamada narina, ¿sí? Es la abertura del órgano, ¿sí? Que coincide con la abertura que llamamos narinas, ¿sí? Bueno, ahí vemos el conjunto de laminillas olfatorias. Si saco uno y lo veo en el micros, ¿sí? Veo que lógicamente pues, es plano, ¿no? Por eso le llamamos laminilla olfatoria. Pero lo que estamos viendo aquí es una superficie en un lado y hay otra superficie del otro lado, y en ambas superficies está el epitelio olfatorio, que ya habría que ver con haciendo histología de estas laminillas para reconocer las células olfatorias, ¿sí? Sería mejor un corte y que se vea todo en microscopio de barrido o un equivalente, ¿no? Porque ya se verían más detalles de las células olfatorias, ¿sí? Originalmente yo pensaba que pudiéramos calcular la agudeza olfatoria de un pez, ¿sí? Por su número de laminillas, bueno, del caso de tiburones y rayas, por el número de laminillas. Entre más laminillas, pensaba yo que tendría una agudeza olfatoria mayor, pensando que entonces tendría un mayor número de células olfatorias, células sensoriales, ¿no? Olfatorias. Y otro tiburón o raya que tuviera menos tendría una agudeza olfatoria menor. Pero no, hay que tener cuidado, no es así, porque cuando se ve una laminilla olfatoria como esta que separé aquí, pero ya en microscopio de Barry, ¿no? Vemos los conjuntos de células olfatorias, ¿sí? Que no tienen una distribución homogénea. Pueden estar dispersos, o sea, tener relativamente pocas unidades sensoriales con respecto a, o sea, en comparación con otros que tengan muy concentrados esas células olfatorias, ¿sí? Entonces habría mayor densidad de células olfatorias y quizá en un tiburón que tuviera menos laminillas, pero que cada una tuviera una gran densidad de células olfatorias, pues la agudeza sería más alta, ¿no? Que en un tiburón que tuviera menos unidades funcionales, ¿no? Olfatorias. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que hay que tener, digamos, una perspectiva más, ¿cómo les diré? De detalle
y de cuestionamiento que nada más pensar, pues entre más grande sea el órgano del olfato, mayor agudeza olfatoria. Por ejemplo, yo suponía que el alargamiento del órgano del olfato en los peces martillo implicaba una mayor agudeza olfatoria que un tiburón que no tuviera esas prolongaciones que implican que pudiera haber órgano del olfato alargado, ¿no? Pero viéndolo bien, sí es alargado el órgano del olfato en un tiburón martillo, pero también es angosto, ¿sí? Entonces, más bien hay que resolverlo con microscopía de barrido, ¿sí? Es todo un tema que hasta podría constituir una tesis, ¿no? De licenciatura, o si es más profundo, más completo, una tesis de maestría, etcétera, ¿no? Total, bueno, hay que ver que son diferentes niveles anatómicos que estamos estudiando. Nosotros estamos en un nivel como curso, tenemos un nivel macroscópico y un poco microscópico, que es lo que podamos alcanzar a ver con microscopio de disección o estereoscópico. Ya un nivel más fino implicaría unos procesos histológicos y otro equipo óptico, más fino, digamos, entre comillas, que tenga más resolución, ¿sí? Pero bueno, es lo que primero tenemos que hacer, aunque estuviéramos en una universidad como Harvard o como Oxford, Yale, etcétera. Tienen que empezar por lo mismo que estamos haciendo ahorita, ustedes y yo, y David, ¿no? Lo macroscópico, ¿sí? Forzosamente. Bueno, pasemos a otra diapositiva. Y bueno, esta es simplemente la ampliación de lo que ya habíamos visto en esta general. Esta parte de aquí, que es parte del sistema olfatorio, que así le llamo yo. Así hay sistema óptico, hay sistema óptico o auditivo, etcétera, ¿no? Entonces, decía yo, ahí se ve con más detalle el órgano del olfato. En esta capa que quedó así más clarita, es donde están las fibras nerviosas olfatorias que van de las células del epitelio olfatorio, ¿sí? Hacia el bulbo olfatorio. Es el primer nervio craneal o olfatorio, ¿no? Luego ya seguiría esta extensión del cerebro, bulbo olfatorio, luego su angostamiento en tracto olfatorio, luego el lóbulo olfatorio y luego ya hemisferio cerebral, ¿sí? Entonces le llamamos sistema olfatorio a todo esto. Ahí está. Lo que pasa es que este dibujo de acá es vista posterior, ¿no? Veo el bulbo olfatorio como subdividido. Aquí veo el tracto olfatorio cortado aquí en este nivel, ¿no? Bien, ahora, en el sistema óptico, pues lógicamente lo primero que tenemos que hacer es observar lo externo como es el ojo, ¿no? O la abertura del ojo, como hicimos con el olfatorio, que fue la abertura nasal u olfatoria, ¿sí? La narina y todo eso. Entonces, miren, en este tiburón, aquí está la piel. Todo esto de acá es la piel. Y esta discontinuidad de la piel, pues es la abertura del ojo. Y ahí vemos la parte blanca del ojo, ¿sí? Y luego vemos una parte bien delimitada, aunque no siempre es mucho más oscura que la blanca, ¿no? La blanca sería la esclerótica y la más clarita por aquí sería el iris, como dice ahí. Y la abertura del iris es la pupila y esa siempre se ve oscura porque nos está comunicando con el interior del ojo, en el cual, no porque tenga ahí melanina o cosas por el estilo, sino que no está iluminado ahí. Por eso es como si agarráramos una caja, hiciéramos un agujero y se ve oscuro, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo externo, ¿no? Ahora, debo aclarar una cosa. Aquí estamos viendo otra estructura que no tienen todos los tiburones, ¿sí? Y que se llama párpado nictitante. En realidad,
a los bordes de la abertura del ojo, eso le llamamos párpados, pero son párpados inmóviles, de todos modos no se ven definidos. O sea, vemos su borde, pero no vemos dónde termina, ¿no? Ahora, ustedes han visto en videos por lo menos, cuando un tiburón captura la presa, claro, con la boca, ¿sí? En el momento de la captura, ¿sí? Ven como que se le pone blanco el ojo, ¿no es cierto? Si no, busquen en videos en internet, pueden poner la entrada de captura de la presa o captura de la presa por un tiburón. Entonces a lo mejor salen ahí algunos videos que ya que utilizó el tiburón varios órganos sensoriales para identificar una presa que le conviene ingerir o atrapar o comérsela, ¿sí? Está utilizando quizá la olfacción, quizá la audición, quizá que dije visión, etcétera. Bueno, varios órganos o sentidos, ¿sí? Entonces ya al último, una vez bien identificada y a cierta distancia de la boca, viene el movimiento final que llamamos ataque, ¿no? Entonces implica abrir la boca y para que o haya succión o para que las mandíbulas pues muerdan a la presa, ¿no? Bueno, el caso es de que en ese evento final, este párpado recorre el ojo, ¿sí? Tengo entendido que pudiera ser una forma de protección del ojo en el ataque final, en que la presa puede agitarse mucho y todo eso, ¿no? Y ahora, en esta especie, ¿cómo se mueve el párpado nictitante? Pues por la acción de estos músculos que van aquí en diagonal y que se fijan, a fin de cuentas, en la pared del cráneo, ¿sí? Entonces se llaman, bueno, en la literatura hay una especie que es un solo músculo y le llaman músculo del párpado nictitante, elevador del párpado nictitante. Aquí yo lo anoté en latín, levator palpebre nictitans. ¿Sí? En la especie que yo examiné, se ve que está formado por varios componentes, ¿no? O sea, como si fueran varios músculos en línea, y no uno solo, como en un artículo que vi, y bueno, entonces lo describo y lo ilustro, ¿no? Pero fíjense, aquí mismo, todo esto es la órbita ocular, todo esto de acá, ¿sí? Aquí viene una serie de conductos de otro órgano sensorial que se llama de la línea lateral. Entonces, la rama que va por el lado del cuerpo llega aquí al cráneo y se continúa por arriba de la órbita ocular, inclusive da la impresión de que se fusiona con este proceso, pero además se ramifica para acá abajo, ¿sí? Y está como completando técnicamente o físicamente a la órbita ocular, ¿sí? Pero dentro de esa órbita ocular, el globo ocular tiene toda la libertad de movimiento por acción de sus músculos, ¿no? Bien, entonces también veo aquí parte de la mandíbula inferior, parte de la mandíbula superior, pero estos músculos me están tapando todo el cartílago de Meckel y todo el cartílago palato cuadrado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo de eso. Ya pensando solamente en el globo ocular, bueno, aquí está dibujado en vista dorsal, acá en vista ventral, pero ¿qué vemos? Lo importante es que ustedes conozcan que el patrón general de músculos extraoculares o músculos oculares es de 6, ¿sí? Pero de esos 6 músculos en cada ojo, 2
convergen en su fijación en la órbita ocular. En este caso es aquí atrás de la cápsula olfatoria. Pero los otros 4, que llamamos rectos, que aquí se ven 2, pero dorsalmente le vemos mejor estos 3, y el otro, este de acá, me lo está tapando este. No, son 4 que tienen otro punto de inserción dentro de la órbita ocular. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a su trayectoria, va a ser el movimiento que le provoca en el globo ocular. Si girar un poco hacia un sentido o en otro sentido, o hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado. Esa es la función que tienen los llamados músculos extraoculares en los vertebrados, ¿no? Porque solo existen ahí en los vertebrados. Y también quiero que vean que aquí está un cartílago que tiene forma de pedicelo, o ¿cómo se llama? Como de si fuera de una fruta su rabito, o de una flor su pedículo, no me acuerdo cómo se llama en botánica, pero así sería igual, ¿no? Que es un cartílago que se fija en la órbita ocular, por un lado, y por el otro lado en la parte externa del ojo, ¿sí? Y bien, también noten ustedes lo siguiente. Aquí están dibujados los nervios que van a llevar la orden motora del cerebro de contraerse con cierto grado para provocar cierto movimiento del globo ocular. ¿Sí? Como ven, es bastante complejo, ¿no? Habría que ver qué orden motora lleva este nervio, el número 4, ¿sí? Al músculo oblicuo superior, ¿sí? Es decir, que se contraiga con qué intensidad, ¿sí? Poca intensidad, mucha, media, etcétera. Y simultáneamente, quizá por otros nervios, lleguen órdenes motoras de contraerse también con cierto grado de contracción, ¿sí? Total que hay 3 nervios que vienen más bien, que llegan a los músculos oculares, ¿sí? Y los cuales salen del cerebro. Por eso son nervios motores, ¿sí? Porque del interior del cerebro hay una corriente eléctrica por esos nervios que llega a estos efectores, que son los músculos oculares, ¿sí? Entonces, si fuera el nervio que ya está aquí dibujado, miren, en esta otra vista del globo ocular, ahí están sus músculos oculares, y ya no puse más que este nervio que llega al oblicuo, sí, al oblicuo superior, o que llega al recto posterior, ¿sí? Pero veo que del globo ocular sale un nervio grueso que resulta de la unión de fibras ópticas de la retina. Es decir, ya aquí entró una imagen por la pupila que provocó un cambio de tipo de energía aquí en la retina, es decir, la energía electromagnética provocó un cambio químico en la retina, el cual provoca otro cambio químico que a su vez provoca el cambio de energía química eléctrica, y entonces esa información, que ahora es eléctrica, si va a correr por el nervio óptico, ¿sí? Que es el número 2 romano, y por aquí, en este punto, se mete al cerebro. Y aquí viene el del otro lado. Entonces, estos son los 2 nervios ópticos, o sea, los que llevan el número 2 romano, ¿sí? Entonces, estos son nervios. Miren, si ya hablamos que estos nervios que llegan a los músculos oculares son nervios de carácter motor, porque llevan una orden de adentro del cerebro hacia afuera, ¿sí? Hacia un efector. En este caso del nervio óptico, ¿qué sería? ¿Un nervio de qué tipo? ¿Cómo le llamaría? Porque va al contrario de los otros.
sea, estos nervios fueron nervios motores, ¿no? Este que lleva la corriente al contrario, como se llamaría. Sería igual que el nervio olfatorio, ¿no? O que el nervio auditivo. Lleva información, bueno, a manera de corriente eléctrica, información de algún tipo de energía que llegó del exterior. Entonces esa información se va a meter al cerebro. Entonces, ¿de qué tipo serían? Ustedes díganlo. Ya si se equivocan, les corregiríamos, David y yo. En otras palabras, el nervio óptico es de carácter motor o sensitivo. A ver, contesten eso. ¿Motor o sensitivo? A ver, un voluntario. ¿Qué escogen? Le echen un volado. Pues simplemente, como ya les dije, es a la inversa que estos nervios de acá que llegan a los músculos oculares, o piensen también en algún nervio que llega a su bíceps de ustedes o a los músculos de su pierna, ¿sí? Esos serían nervios motores, ¿no? Que ordenan contracción a esos músculos. Pero lo contrario, que esos músculos, o sea, las piernas o su brazo, sientan algo, bueno, pues esa información corre por unos nervios que entran al cerebro y serían nervios sensitivos, ¿no? Entonces, el nervio óptico, por lo tanto, es Sensitivo. sensitivo, igual que el olfatorio y que el llamado auditivo. ¿Sí? Bueno. Entonces, vean ustedes aquí, corté la pared del cráneo a nivel de la órbita ocular, eso. Entonces, ese punteado nos está indicando que es el cartílago de esa pared, pero aquí me encontré con un agujero por el cual entra el nervio óptico y ese agujero se llama foramen óptico, ¿sí? Bueno, ya nada más de pasadita les comento que aquí hay unas proyecciones ventrales del cerebro y una de ellas es una glándula endocrina que es la rectora de todas y se llama hipófisis, ¿sí? Bien, ¿por qué es esta diapositiva? Es igual que la anterior, ¿sí? Aquí en la vista dorsal de la parte posterior del cráneo, es decir, donde están las cápsulas ópticas o auditivas, aunque prácticamente nada más abarqué la del lado izquierdo. Bueno, ahí está la fosa endolinfática que habíamos mencionado, con estos orificios que se continúan por la piel al exterior, ¿no? Y ahí están el foramen magnum, el foramen del vago, el foramen del glosofaringeo, ¿sí? Ay, pero ¿qué pasó? Se me acabaron ahí las diapositivas. Yo quería ver el oído interno. Me voy a regresar a uno de las figuras, donde se ve más. Aquí por lo menos, ¿no? Que no tiene todo el detalle. Pero esto es la cápsula óptica o auditiva. Allá adentro está una serie de vesículas con unos canales que llamamos semicirculares, ¿sí? Pero en las paredes de las vesículas y también de estos ensanchamientos de los canales semicirculares hay epitelios sensoriales, o sea, células ciliadas y los cilios embebidos en una sustancia de aspecto gelatinoso y entonces cuando esa sustancia de aspecto gelatinoso vibra, de alguna manera tuerce esos nervios, esos cilios, y entonces produce un cambio de potencial eléctrico
¿sí? Y se inicia una corriente eléctrica que va a entrar al cerebro y va a informar, en el caso de los canales semicirculares, que son 3, este que va por aquí así, este otro y este otro que está por acá. Bueno, todos conectados a una misma vesícula por allá. Y entonces va a informar de inclinación de la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Pero también hay otros conjuntos de células ciliadas en otras partes que pudieran funcionar para transformar energía vibratoria que atraviesa el cráneo, ¿sí? Y llega ahí y pudiera ser esa energía vibratoria de tipo audición, de tipo sonido más bien, ¿sí? Entonces, ese conjunto de células ciliadas estarían dando información al cerebro, pues de algún sonido provocado aquí en el exterior. Puede ser de otro pez o de, ¿qué sería? De la misma especie o un depredador o una presa, etcétera, una posible presa, ¿no? Entonces quiere decir que este es un órgano sensorial que tiene 2 funciones. Da información al cerebro de posición de la cabeza, es la parte que decimos del equilibrio. Y da información también de sonidos, ¿sí? Sin embargo, la audición no es así tan fina como la vamos a encontrar en los tetrápodos. Luego vamos a ver por qué. Nada más traten de acordarse cuando digamos a tetrápodos de por qué es más fina la audición en nosotros los tetrápodos. Pero lo que es así, digamos, universal, es la parte que informa de posición de la cabeza, porque le da información al cerebro y el cerebro, después de un análisis de esa información, ordena vía motora, o sea, por varios nervios motores, pues su contracción para o aumentar la inclinación o limitarla o luego ya inclinarse hacia adelante, hacia atrás, etcétera, ¿no? Entonces, no es que sea un órgano que regule el equilibrio del vertebrado, ¿sí? Más bien le da información para que el cerebro, ¿sí?, en su centro del equilibrio, decida o determine vía motora qué músculos deben contraerse y con qué grado de contracción para modificar esa posición de la cabeza, ¿sí? O sea, eso es el equilibrio. Como ven, no es nada sencillo, pero poco a poco lo vamos a ir afirmando. ¿O tienen alguna cuestión sobre esto? Sobre todo ahorita de oído interno. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver que el llamado nervio auditivo, pues realmente tiene 2 componentes, o sea, una rama auditiva y una rama que llamamos del equilibrio o vestibular, porque varios le dicen al oído interno vestíbulo. Está medio complicado, ¿no? Pero el caso es de que está ese nervio auditivo dividido en esos 2 componentes. Y como verán, el nervio auditivo está muy cerca del cerebro, por lo tanto, no atraviesa el cráneo, ¿sí? O sea, no puede haber ningún foramen auditivo, por decirlo así. Bueno. Preguntas, comentarios, críticas, hasta donde hemos visto. Por lo pronto no, pero bueno, espero que ya tengan una noción de lo que es el sistema nervioso central. Nada más una noción, no es todo. Y después lo vamos a ver completo, ¿no? Me regreso aquí a la diapositiva donde ya abordamos a los osteiquios. Entonces,
Debo aclarar lo siguiente. Externamente, a un osteícteo se le puede distinguir lo que llamamos región cefálica, que es desde la punta del rostro hasta el borde del opérculo. Pero en un tiburón es muy difícil. Me estoy regresando hasta esta figura, que tendría que ser entonces de la punta del rostro hasta donde está la última abertura branquial. Entonces, sería esta la región cefálica. Sin embargo, muchas veces decimos que la región cefálica va de la punta del rostro hasta la primera abertura branquial. Y luego sigue la región branquial. ¿Sí? Entonces es un problema ahí técnico de terminología, porque en los tiburones y rayas, como que sí están más alineados, digamos, boca, cavidad bucal, con la faringe. En cambio, en los osteícteos, propiamente podríamos decir que la parte faringea, o sea, de las branquias, ¿sí? Que estarían aquí así, miren, aquí así, están propiamente debajo del cráneo, o por lo menos de parte del cráneo, ¿no? Y por cierto, están las branquias tapadas por un conjunto de 4 huesos planos que llamamos, ¿cómo le llamaríamos? ¿Alguien me lo podría decir? Ese conjunto de 4 huesos que tapan las branquias. Se llama opérculo. ¿Sí? O sea, opérculo es una como tapa de un orificio. Y bueno, en este caso es la abertura branquial, que es bastante amplia y es única. En cambio, en condrictio son hendiduras branquiales y son 5 o más, ¿no? Aquí es una sola abertura y pero es común para todas las branquias. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ver el cráneo? Bueno, pues el cráneo estaría en esta parte de aquí así. Sin embargo, lo que es el esqueleto de las mandíbulas y de las modificaciones de los arcos branquiales en arcoioideo y demás, pues todo eso está por aquí en la región cefálica. Entonces, ese problema que hay de comunicación cuando hablamos de esqueleto cefálico o hablamos de cráneo, ¿sí? Muchas veces los ictiólogos dicen que todo esto es el cráneo. No es cierto. Entonces, región cefálica incluye cráneo y, y branquias. Branquias con sus componentes, ¿no? Esqueléticos, de intercambio de gases, de músculos, etcétera, ¿sí? Entonces es complicado, ¿sí? Pero ya sobre la marcha vamos a cuidar muy bien a qué nos referimos, ¿sí? Y bien, antes de quitar esta figura, quiero que vean que aquí está una hilera de escamas en el lado del cuerpo, igual se repite del otro lado, pero cada escama va perforada y todo esto constituye parte de un sistema sensorial que se llama de la línea lateral, pero que en la cabeza está muy ramificado y es mucho más complejo, ¿sí? Entonces le llamamos sistema sensorial de la línea lateral. Y bien, ya en lo que nos interesa en esta parte del programa, que es el esqueleto interno, bueno, si a ese osteícteo le quito la piel de la región cefálica, pues ya veo esto. ¿Pero qué es esto? Bueno, puedo tener una referencia que es la boca, ¿sí? Y veo que la boca está delimitada por mandíbula superior y por mandíbula inferior, pero cada mandíbula está formada por varios huesos. En cambio, en el condrictio era un cartílago arriba y otro abajo, ¿no? Aquí es arriba un hueso llamado premaxilar, otro que se llama maxilar, y pudiera haber hasta otro adicional por aquí así. Y luego de la mandíbula inferior es un hueso llamado dentario, otro llamado articular o ángulo articular,
otro que se llama angular o retroarticular, como en esta otra terminología, y en la cara interna de la mandíbula inferior hay otro huesecito, ¿sí? Entonces está formada la arcomandíbula por varios huesos que constituyen mandíbulas. Pero también tiene que ver el original arcomandibular con lo que es el paladar. Aquí no lo veo porque me lo está tapando parte de la mandíbula superior y parte esta serie de huesecitos. Bueno, de huesos porque se ven muy grandes, pero son planos y que llevan una rama del sistema sensorial de la línea lateral y que van abajo de la órbita ocular. O sea, la órbita ocular es todo esto de aquí, o por lo menos sus bordes es todo esto de aquí, pero en la parte superior está formado por el frontal y por el prefrontal, ¿sí? Y la parte inferior, que es más, como que más amplia, por esta serie de, aquí son 6 huesos, pero varía el número de huesos, que llamamos suborbitales, ¿sí? Varía de un grupo taxonómico al otro dentro de osteictios, ¿sí? Bueno, entonces, lo que queda por acá arriba es lo que llamamos los ictiólogos neurocráneo, ¿sí? Cuando uno diga neurocráneo, hay que imaginarse esto. O sea, es lo que está ahí, pero está muy tapado por ejemplo, huesos de la mandíbula superior, el hueso, bueno, huesos que forman la cápsula olfatoria, está tapado también por huesos suborbitales, por el opérculo, etcétera, etcétera. Entonces queda esto. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, aquí adentro está la caja craneana, donde está el cerebro, ¿sí? Pero esta caja craneana está formada por muchos huesos, ¿sí? Y habría que ver que todos estos de acá que se llaman esfenótico, terótico, proótico, epiótico, etcétera, etcétera, todos esos que terminan en ótico, son los huesos que constituyen la cápsula óptica o auditiva. Es decir, que si yo los voy quitando, claro que para quitarlos tengo que romperlos, ¿sí? Me voy a encontrar con el oído interno aquí. O sea, lo que contiene la cápsula óptica, ¿no? Ahí va a estar, ¿sí? Y, digamos, como cápsula olfatoria, tendría yo que ver el conjunto, bueno, el espacio que forman un hueso llamado etmoides, otro que se llama prefrontal o etmoides lateral, y me regreso aquí para ver el hueso nasal y ver un hueso suborbital, que aquí en estos peces le llaman antorbital, pero en otros osteítos le llamamos lacrimal. Entonces, todo ese conjunto de huesos que mencioné delimita un espacio donde va a estar el órgano del olfato, ¿sí? Entonces, todo sería la cápsula olfatoria. Por aquí atrás me tapan estos huesos, la cápsula óptica o auditiva. Y la cápsula óptica, bueno, está constituida dentro de la esclerótica del globo ocular. Y el globo ocular está ubicado dentro de la órbita ocular, ¿sí? Bien. En todo lo que llamamos neurocráneo está formado por todo este conjunto de huesos que forman un techo, unas paredes, una base, ¿sí? Pero como verán, son muchos elementos. En cambio, en condilitis es un solo cartílago, una sola pieza, ¿sí? Aquí son muchas piezas y son de hueso la gran mayoría. Hay uno que otro cartílago por ahí, pero ya veremos después cómo le tenemos que llamar. Ahora, repito, esta es la vista lateral del llamado neurocráneo. Aquí está la vista dorsal y la vista ventral. Y como ven, varios huesos, ¿sí? Y hay algunos grupos como en este. Este es un pez que pertenece a un orden de peces óseos, en donde
están las carpas, los bagres, las pirañas, etcétera, ¿sí? Entonces, esos grupos luego tienen, algunos de estos subgrupos tienen espacios aquí que llamamos fontanelas, como también le llamamos allá en los condritios, ¿no? Y pero con un puente óseo y, bueno, entonces son detalles de ya grupos o subgrupos de los osteídeos, ¿sí? Y ya veremos más detalles de esto. Por lo pronto, quiero que tengan la imagen de que, a diferencia de los condritios, aquí la parte que protege directamente al cerebro y los órganos sensoriales principales es muy compleja por tener muchas piezas y además con nombres difíciles al principio, y que además tienen una serie de relieves y formas irregulares, ¿sí? Sobre la marcha, digo, si alguien se dedicara a esto como yo, pues ya me parecería muy familiar, ¿no? Para mí ya es muy familiar que el frontal sea el hueso más largo de la parte dorsal, en cambio de la ventral el parasfenoides, y además es impar, en cambio hay dos frontales, y que, bueno, para mí es muy familiar que el prevómero vómer tenga así un como tallito y dos proyecciones hacia los lados, como si fuera un ancla o un martillo, qué sé yo, y así por el estilo, pero porque yo me estoy dedicando a anatomía en general de peces óseos, pero en particular he hecho trabajos de osteología de peces óseos. Bueno, este es un trabajo que hice, pero no ha salido a publicación, depende de la coautora. Bueno, aquí tenemos ya por separado, por ejemplo, huesos de las mandíbulas, ¿sí? Entonces, aquí está lo que ya les había enseñado, de que la mandíbula superior está formada por premaxilar y maxilar, ambos huesos con dientes, y de la mandíbula inferior, que son varios huesos, dentario, articular, angular, etcétera, el dentario lleva dientes, los demás no. Pero cuando quito la mandíbula superior veo el paladar. Y también si quito la inferior ya veo también parte del, bueno, el resto de esta serie, ¿no? Veo el paladar formado por hueso palatino, mesopterigoides, metapterigoides, pero aquí este hueso está articulado con otro del arco yoideo, ¿sí? Modificado, que se llama hueso iomandibular, que junto con el metapterigoides y el cuadrado, que tiene aquí un cóndilo que coincide con esta faceta articular, ¿sí? Constituye lo que llamamos suspensión mandibular. Ese es el nombre que hace referencia a una cadenita de huesos que viene del cráneo hasta la mandíbula inferior para sostenerla, pero sí permitir su movimiento mediante los músculos correspondientes. Entonces, cada vez van a tener más, va a haber más frecuencia que escuchen suspensión mandibular, por ejemplo, ¿sí? O arco yoideo, o arco branquial, etc. Bueno, en esta lámina está también la mandíbula inferior en vista interna, para ver el otro huesecito que les mencioné. Y aquí la sínfisis mandibular, que es la unión entre la mandíbula izquierda con la derecha, implica ahí una complejidad ahí de detalles, ¿no? Para unirse uno con otro, pero dejar una libertad de movimiento entre una y otra, ¿no? Y ven, ya que abajo está otra vez la serie palatina, que ya estaba aquí dibujada, la suspensión mandibular, por aquí, y está agregado la serie opercular, o sea, del opérculo. Está el hueso opercular, el preopercular, el interopercular y el subopercular. Son los cuatro. Nunca les voy a preguntar cómo se llama cada uno, sino simplemente cómo se llama esa serie de cuatro huesos que cubren a las branquias. Ya me tendrán que decir opérculo, ¿no? O serie opercular. O cómo se llama el conjunto de huesos que limitan inferiormente la boca. Bueno, pues me dirán mandíbula inferior, ¿no? O me dicen la serie formada por dentario, articular y angular, etc. Bien,
Aquí viene la modificación de ese segundo arco branquial que les comenté, que a nivel del paso de acantodianos a osteictios y de placodermos a condrictios, se modifica ese otro arco branquial, pierde branquias y ahora forma el llamado arco yoideo, que tiene una parte que llamamos aparato yoideo, que aquí, fíjense, este huesito que está aquí, debía yo haberlo dibujado en contacto con esto porque es parte del arco yoideo. Pero por la mala costumbre de copiar cómo lo hacen otros autores, ¿sí? Otros autores ponen ahí el hueso de la lengua que se llama basilar, que es del arco yoideo, en la parte anterior al aparato branquial, que es el que sostiene a las branquias, ¿no? Pero no es parte de las branquias, este huesecito es parte del aparato yoideo. Entonces estaría aquí mejor. Bien, pero bueno, ¿qué tiene de importante funcionalmente el aparato yoideo? Bueno, que tiene una serie de huesos que forman una barra yoidea, pero esta barra yoidea está sosteniendo a estos huesecitos que van a quedar acá en la parte ventral de la cabeza. Aquí se asoman un poquito, pero vean ustedes que van curvos y entonces se van a unir al borde inferior del opérculo. Pero también hay piel que va entre opérculo y estos huesos llamados radios branquiostegos y forman la membrana branquial que impide que entren partículas extrañas del agua al interior de las branquias. Estoy tratando de enseñar. Aquí está el agua, entonces para que no entren para acá y dañen las láminas branquiales. ¿Sí? Claro, todo esto se extiende cuando va a salir agua que ya bañó las branquias. O sea, el agua que entró por la boca, que pasó por cavidad bucal, luego pasa por faringe, o sea, el espacio entre las branquias izquierdas y derechas, y entonces cuando las branquias, su esqueleto reduce el ángulo, ya está cerrada la boca y entonces el agua no le queda más que salir por acá, por la abertura que hace el opérculo, ¿sí? Pero de todo modo está reforzada su apertura por esa membrana branquial formada por estos radios branquiostegos que son parte del arco yoideo. Y entonces aquí están dibujados, ¿sí? Luego hay otro huesecito ahí impar entre las dos barras yoideas que sirve de inserción de varios músculos fuertes, que a ver si luego nos asomamos a ver algún dibujo. Y luego ya de aquí pasamos a lo que llamamos arcos branquiales, o sea, el esqueleto de las 4 branquias de cada lado, ¿sí? O sea, el esqueleto de los 4 pares de branquias, ¿no? Entonces, lateralmente se ve así, pero un arco branquial está tapando parte de los otros, ¿no? Entonces, si lo veo dorsalmente, ¿sí? Estaría así. Aquí está el primer arco branquial. Bueno, en parte del primer arco branquial sería esta parte de acá. En vista dorsal sería esta parte de acá. Bueno, hay una parte inferior o rama inferior y otra parte rama superior formada por diferentes huesos, ¿sí? Cada uno con su nombre, pero no quiero ya sobresaturarlos de nombres, ¿sí? Vamos a estar hablando en conjuntos de huesos, o sea, al decir arco branquial ya entendemos está formado por varios huesos que cada uno lleva su nombre, ¿no? Pero no vamos a ver los cambios evolutivos de cada uno de sus huesos hacia tetrápodos, ¿sí? Simplemente vamos a hablar de que ya en tetrápodos desaparecen los arcos branquiales como tales, ¿no? Y bueno, pero mientras, vean ustedes que estos conjuntos de huesos, llamados arcos branquiales, están sosteniendo unas espinitas, ¿sí? Que a su vez pueden llevar dientecitos, ¿sí? Y pero en el otro extremo, que es aquí, por este borde externo, están soportando ya a los filamentos branquiales, que son los que hacen el intercambio de gases y que pues, implican que entren aquí en las arterias con sangre venosa
y después de hacerse el intercambio de gases, se reúnen los capilares y vasos más delgados en unas arterias que salen de acá, que serían eferentes. O sea, una meten agua con dióxido de carbono, o sea, sangre venosa. Dije agua, ¿verdad? En lugar de sangre. Bueno, meten a las branquias sangre venosa y luego sale sangre arterial. Ya veremos después la complejidad que implica todo esto. Pero todo esto le llamamos arcos branquiales y en conjunto aparato branquial. Ven ustedes que aquí está dibujado el hueso basilar, que es de la lengua, que debe estar acá arriba dibujado. Y vean también un detalle arranco observo con más detalle una branquiespina, que son estas espinas de aquí, y lo veo al estereoscópico y ya veo que hasta lleva dientecillos, ¿sí? Bien, esto ya es la cintura pélvica, escapular, por aquí la pélvica, que después vamos a estudiar, igual vamos a estudiar la columna vertebral y todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, aquí está otra vez el llamado neurocráneo, ya no está aquí arco mandibular, ni arco yoideo, ni arcos branquiales, ¿no? Y bueno, veo que el cráneo tiene esta forma en general en los osteícteos, ¿no? Un poquito triangular en aspecto lateral, pero también en aspectos dorsal y ventral, ¿sí? Como vamos a ver al rato. Lo que aquí llama más la atención es este espacio que es la órbita ocular. Aquí es donde está la cápsula óptica, por acá estaría la cápsula olfatoria, pero ya no le dibujé el hueso nasal y el hueso lacrimal por acá. El foramen magnum estaría por acá, ¿sí? Ahora veo en esta otra figura que vamos a analizar después, igual que como lo hicimos con el tiburón, vamos a revisar lo que contiene el cráneo, que es el cerebro, ¿no? Y los sentidos principales. Pero despuesito lo vamos a hacer. Yo creo que ya en unos minutos terminamos esta sesión porque ya es mucha información en poco tiempo. Entonces eso no es bueno desde el punto de vista didáctico, ¿no? Nada más les quería yo, recordar que una de las funciones del cráneo es proteger al cerebro, como sucede también en este osteícteo, está el cerebro, y los principales órganos del cerebro, como el del olfato, por aquí va el ojo, o globo ocular, fíjense, aquí está el nervio óptico, y aquí está el oído interno, con la parte del equilibrio con los canales semicirculares, ¿sí? Y la parte auditiva, que estaría más ventralmente, ¿sí? Donde hay unas concreciones calcáreas llamadas otolitos, ¿sí? Y bueno, esa es la razón de este dibujo. Claro que aprovecho para indicarles que los dientes, que va a ser un tema para parte del tema del sistema digestivo, van a encontrarnos con que en los osteícteos hay muchísimos huesos que pueden llevar dientes. Ya les señalé hace rato unos dientes en las branquiespinas, ¿no? Y en la lengua. Bueno, pues en esta especie de osteícteo hay en este hueso de paladar estos dientecitos. Otras especies no llevan allí. Otras pueden llevar en el hueso palatino también. Entonces, toda una diversidad de situaciones de la dentición en osteícteos, ¿no? Entonces, nada más sí de pasadita, aquí están viendo el tracto olfatorio, vemos el lóbulo olfatorio, el hemisferio cerebral, lóbulo óptico, el cerebelo, el bulbo, y ya sale la médula para atrás, ¿no? Y bueno, también hay otras partes como estas proyecciones, y esta más, que es la de la glándula hipófisis. Bien, aquí está en vista dorsal, en vista ventral, pero bueno, ¿qué tal si yo a través de David Salinas les envío esta presentación y empiecen ustedes a
leer, a ver, curiosear, a ver, ¿dónde está el hueso frontal en la rana? ¿No? Bueno, luego ya lo identifican ahí y van a llegar a la conclusión que no está tan grande como en los reptiles, digamos, ¿no? O como en mamíferos, que además se fusiona el izquierdo con el derecho y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, cómo es el cráneo en tetrápodos. Tendríamos ahí el representante de anfibios, aquí el representante de reptiles, tanto una lagartija como una serpiente, aquí otra vez de la lagartija, aquí el representante de las aves, que es la paloma, el de los mamíferos como el gato, pero con una información ahí intermedia, que es la de nuestros ancestros reptilianos del Triásico, que son los pelicosaurios. ¿Sí? Para que vean ahí ya la organización que reconocemos, casi toda la organización que reconocemos en los mamíferos típicos, con ciertas diferencias, lógicamente. Luego ya el cráneo del gato, pero podríamos tener ahí del Homo sapiens o del perro o qué sé yo, ¿no? Bueno, todo esto, bueno, y evolución del oído interno y oído medio, ¿no? En esa línea misma que les ilustré aquí, que va de pelicosaurios, pasando por terápsidos hasta mamíferos típicos, ¿sí? Aquí está el representante de pelicosaurio. Habría que ver luego para otras tendencias como paladar secundario, cómo se ve en terápsidos y luego ya mamíferos típicos, ¿sí? Bueno, ¿tomamos alguna pregunta antes de despedirnos? No, por ahora no, gracias. Tú por ahora no. ¿Los demás? Igual, por el momento no. Bueno, entonces voy a procurar inmediatamente al cerrar esto, mandarle a profesor David